Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Soy José Manuel Rodríguez, soy por mi compañero Xavier Serviá. Esto es CNN Dinero. Si les parece, comenzamos. La administración del presidente Joe Biden impone sanciones al ministro de Defensa de Cuba y a la unidad de Fuerzas Especiales conocida como Boinas Negras por abusos a los derechos humanos durante las históricas y masivas protestas del 11 de julio en varias ciudades del país. Biden ha dicho que esto es solo el comienzo. ¿Qué vendrá después? Lo analizamos. Analistas consideran que Estados Unidos vive una asombrosa recuperación económica, quizá la más fuerte que esta generación pueda presenciar. Sin embargo, hay factores que la hacen muy distinta, muy diferente a las anteriores, y si la administración no aprueba su plan de infraestructura, según analistas, es probable que el próximo año la economía se enfríe. ¿Qué opciones tiene la Casa Blanca para prolongar este ciclo económico? Lo discutimos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una semana laboral de 4 días? ¿En qué industrias podría implementarse? ¿En qué medida afectaría la productividad? Acortar precisamente la semana laboral y el trabajo a distancia. ¿Vamos hacia un nuevo paradigma laboral? Lo conversamos. Y en un nuevo Dime Xavier te contamos qué son y cómo funcionan las tutelas como las que vive la cantante Britney Spears. La administración del presidente Joe Biden impone sanciones al ministro de Defensa de Cuba y a la unidad de Fuerzas Especiales conocida como Boinas Negras por presuntos abusos a los derechos humanos durante las históricas y masivas protestas del 11 de julio en varias ciudades del país. Biden ha dicho que este es solo el comienzo. ¿Qué vendrá después? Lo analizamos. Y para este análisis hemos invitado a Pedro Freire, presidente de la práctica internacional de la firma de abogados Ackerman, aquí en la ciudad de Miami, Florida. Pedro, ¿qué tal? Gusto de saludarte. ¿Cómo estás? El gusto es mío, José Manuel. Encantado como siempre. Encantado, Pedro. Esto parece una comedia de equivocaciones. El gobierno cubano estaba optimista a comienzos de año de que los demócratas llegaran a la Casa Blanca. Para Cuba, Biden representaba precisamente el descongelamiento de las relaciones. Y la nueva administración fue clara al comienzo y dijo, Cuba no es prioridad y vamos a revisar las políticas de Donald Trump. 6 meses después estallan estas protestas, Cuba señala a la Casa Blanca de Biden de promoverlas y se rompen todos los puentes. ¿Qué efectos, Pedro, pueden tener estas sanciones y también las que probablemente vienen? Mira, las sanciones, yo creo que hay una cosa importante a recalcar, de que esta sanción es una sanción que utiliza un láser en vez de una escopeta de perdigones. O sea que está muy enfocada en una persona que estaba al mando de la represión y en la unidad represiva que fue la que llevó a cabo el abuso de los derechos humanos en Cuba el 11 de julio. Así que, a diferencia de sanciones anteriores y el embargo en general, en vez de tener este tipo de sanción que cubre a los culpables y a veces daña a los inocentes, esta es una que se enfoca directamente a los culpables. Así que yo sospecharía que para un futuro veremos más este tipo de acción, que se parece además al tipo de acción que hemos tenido en Venezuela. Acciones que son dirigidas más que todo a personas y no tanto hacia el gobierno. Ahora, el presidente Biden ha hablado de revisar el tema de las remesas, Pedro, pero si se abre el grifo y se permite que lleguen más recursos a Cuba, le va a dar más oxígeno al régimen cubano. Y los votantes cubanos estadounidenses van a estar realmente indignados. En medio de este escenario tan complejo para todas las partes, ¿cuáles son entonces las opciones del presidente, Pedro? Sí, es un problema muy serio, José Manuel, porque es un conondrum ético, político, moral, o sea, en todos los ramos.
Y aquí esto se divide en 4 segmentos, rápidamente. Primero, cómo se envía el dinero. Segundo, cómo se recibe. Tercero, el nivel de sobrecargos y comisiones que sustraen del monto que recibe la persona en Cuba. Y número 4, muy importante, el uso de esas remesas cuando lleguen al país. Entonces, el cómo se envía es lo más sencillo de resolver porque está básicamente en su sitio y autorización de OFAC para hacerlo. El cómo se recibe hubiera que cambiar, hubiera que haber una agencia o banco receptor en Cuba que no esté en la lista de entidades prohibidas, que es la que ha sido el problema de este momento. El nivel de sobrecargos, hay un gran debate de cuál es el nivel de sobrecargos de Cuba. En un momento dado era muy elevado. Desde octubre se ha bajado sustancialmente a niveles de 8 a 5%. En este momento la última visión que se tuvo era alrededor del 5%, pero a eso también hay que añadirle, por supuesto, las comisiones de las empresas remesoras y demás. Y por último, al punto que tú hacías, el uso de las remesas, y la crítica es que, bueno, esto iría de nuevo vuelve al gobierno porque sería para utilizar estas divisas en tiendas del gobierno, pero yo creo que eso pierde de vista de que Cuba sí tiene un sector privado, aunque muy pequeño, pero los cubanos, como sabemos, son gente muy emprendedora y muy listas, así que yo creo que una gran cantidad de esas remesas serían, por ejemplo, a los mercados privados, los mercados agrícolas privados, que son los que en este momento deben de suministrar una gran cantidad de los alimentos. Y en este momento en Cuba hay una crisis alimenticia enorme. Así que aquí hay que balancear un poco hasta qué punto para ayudar al pueblo cubano de alguna manera se le deja un poco de dinero al gobierno cubano, o si al contrario, para dañar al gobierno cubano, el pueblo cubano sufre aún más de lo que está sufriendo. Ese es el balance ético que tiene que mirar la administración Biden. Y es un balance muy complicado, un dilema ciertamente muy difícil de aquilatar. Pedro, el gobierno cubano va a seguir el libreto y seguramente no va a poder mejorar las condiciones de vida fácilmente. No tienen margen y tampoco quedará otra alternativa que el temor propio, precisamente, y que la represión aumente. ¿Qué es lo que va a primar? ¿Va a primar, digamos, el temor frente a la represión o va a primar el enojo del pueblo frente al deterioro de las condiciones de vida? Que son dos emociones negativas, precisamente, pero alguna primará. Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que el 11 de julio vimos que el nivel de frustración, las demandas por libertad, los niveles de penuria y ya yo diría el cansancio de la población de 62 años de un gobierno que no responde, que no resuelve, que no... Y esa ansia de libertad yo creo que fue ya a través de todo el país. Yo creo que una de las cosas más significativas es que estas protestas no fueron centradas en La Habana, que siempre es la que saca el oxígeno de todo el proceso político cubano. Estos fueron a través de toda la isla de una manera muy espontánea, y yo creo que el gobierno cubano se engaña a sí mismo si piensa que esto fue una gran conspiración norteamericana. O sea, no hay nadie del CIA en Trinidad o Aguada de Pasajeros. Esto fue espontáneo, popular, y yo creo que mucha gente dentro del gobierno cubano lo entiende y lo sabe. La pregunta es cómo van a responder. O sea, tienen que cambiar su libreto. Y en este cambio de libreto, y brevemente te pido una respuesta muy corta, por favor, ¿hay espacio siquiera para algún diálogo con Estados Unidos cuando las tensiones están tan altas entre una administración demócrata y el gobierno de Cuba? Es muy difícil ese diálogo, pero yo creo precisamente en el contexto de las remesas, aquí donde yo creo que la administración Biden puede lograr algo al lograr un cometido por parte del gobierno cubano a no tener imponer ningún tipo de sobrecargo excesivo en esas remesas, y yo creo que eso sería un win-win para la administración Biden. Pero veremos si va a ser un win-win para los votantes cubanoamericanos de acá. El próximo año hay elecciones, ciertamente, elecciones legislativas, gobernadores, senadores y también elecciones de la Cámara de Representantes, y veremos cómo el votante cubano-estadounidense recibe precisamente las medidas que vaya tomando la administración. Pedro Freire, abogado del estudio y presidente internacional de la práctica del estudio Ackerman aquí en Miami, gracias por estar con nosotros aquí en CNN Dinero. Hasta pronto, Pedro. Gracias a ti. Hasta pronto.
Hacemos una breve pausa y al volver en CNN Dinero les contamos quiénes son el ganador y también el perdedor de esta semana. Elon Musk abrió otro capítulo en la historia de su relación con las criptomonedas. Esta vez dice que ha invertido en el Bitcoin y que quiere verlo triunfar. Durante una intervención en un evento llamado The B-Word, el empresario aclaró que es un inversor así como un partidario de las criptomonedas. Musk dijo que las únicas inversiones personales importantes que tiene fuera de sus empresas Tesla y SpaceX son en Bitcoin, Ethereum y Dogecoin. Y añadió que Tesla y SpaceX también poseen Bitcoins. Recordemos que el fundador de Tesla es una de las voces más fuertes en el mundo de las criptomonedas y que con frecuencia utiliza su Twitter para opinar sobre varios activos digitales y a menudo causa oscilaciones salvajes en sus precios. Esto ya ha llevado a algunos analistas a cuestionar sus verdaderas intenciones. ¿Y quién gana esta semana? Coca-Cola. ¿Por qué? Porque reporta ganancias que superan las expectativas de los analistas. Coca-Cola reportó que sus ingresos netos del segundo trimestre aumentaron un 42%, generando 10.100 millones de dólares, cifra que superó las expectativas de los analistas de Wall Street. En términos orgánicos, es decir, excluyendo el impacto de adquisiciones y la moneda extranjera, los ingresos crecieron un 37% para superar así el 29,3% esperado por los analistas de Bloomberg. Mientras que las ganancias por acción fueron de 68 centavos, muy por encima de la estimación de 56 centavos. Veamos qué pasó. A medida que se suavizan las restricciones por el COVID-19 en algunos lugares, los consumidores están regresando a cines, bares y restaurantes, haciendo que las ventas de esta bebida repunten. Esto contrasta con lo que sucedía hace un año cuando Coca-Cola reportó su mayor caída en los ingresos trimestrales en al menos 3 décadas. Claro, no sabemos si la tendencia a la alza va a continuar, pero lo cierto es que por ahora las ventas se ubicaron por encima de los niveles del año 2019, superando las expectativas y haciendo que sus proyecciones se eleven. Por eso esta semana Coca-Cola se lleva la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Quién pierde esta semana? Los organizadores y también los patrocinadores de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué razón? Enfrenta pérdidas económicas tremendas. El CEO de Suntory, el gigante japonés de bebidas que incluye a marcas como Orangina y Jim Beam Bourbon, dijo que su compañía decidió no ser patrocinadora de los Juegos Olímpicos de Tokio. En cambio, aumentarán la visibilidad en restaurantes y bares alrededor de las sedes deportivas. Aún así, Takeshi Minami cree que las pérdidas económicas serán enormes, porque las empresas japonesas podrían haber aumentado en un 10% las ventas si se hubiera permitido el ingreso de público. De hecho, no tener espectadores nacionales podría costarle a la economía de Japón unos 146.800 millones de yenes, o sea, unos 1.300 millones de dólares, según una estimación del Instituto de Investigación Nomura. Los Juegos Olímpicos de Tokio, que se inauguraron el viernes, no han estado exentos de controversias. Tras suspenderse en 2020 por la pandemia de COVID-19, hubo quienes pidieron que el evento se cancelara definitivamente. Otros, en cambio, apoyaban su realización. Este mes, Japón confirmó que serían bajo estado de emergencia debido al coronavirus. Claro, a pesar de que no se permiten espectadores, este evento continúa teniendo relevancia a nivel mundial y sigue siendo una buena ventana para exponerse, pero por enfrentarse a pérdidas económicas tremendas, los organizadores y los patrocinadores de los Juegos Olímpicos se llevan esta semana la medalla de cartón de CNN Dinero. Cuando regresemos, analistas consideran que Estados Unidos vive una asombrosa recuperación económica, quizás la más fuerte de esta generación. Sin embargo, hay factores que la hacen muy diferente a las anteriores. Si la administración del presidente Biden no aprueba su plan de infraestructura, según analistas, es probable que el próximo año la economía se enfríe. ¿Qué opciones tiene la Casa Blanca para prolongar este ciclo económico? Lo vamos a discutir. La cantidad de alimentos que se desperdicia en el mundo es el doble de lo que se había calculado con anterioridad. Así lo revela un informe publicado este miércoles por el Fondo Mundial para la Naturaleza y el minorista británico Tesco. El análisis señala que cada año se desperdician en el mundo unas 2.500 millones de toneladas métricas de alimentos y que aproximadamente la mitad de ellas se pierden en las granjas, incluso en Europa y en Estados Unidos. El informe advierte que esto, por supuesto, tiene un enorme impacto en el clima.
Y no solo eso, señalan que el 40% de todos los alimentos que se producen no se consumen y que el desperdicio de alimentos representa el 10% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Analistas consideran que Estados Unidos vive una asombrosa recuperación económica, quizá la más fuerte que esta generación pueda presenciar. Sin embargo, hay factores que la hacen muy distinta a las anteriores. Y si la administración del presidente Biden no aprueba su plan de infraestructura, según expertos, es probable que el próximo año la economía se enfríe. ¿Qué opciones tiene la Casa Blanca para prolongar este ciclo económico? Lo discutimos. Y para esta conversación hemos invitado a Axel Christensen, jefe de estrategia de inversiones para América Latina de BlackRock. Axel, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Bienvenidos en N Dinero. Muchas gracias, José Manuel. Asistimos a una fuerte recuperación económica, lo conversábamos el otro día telefónicamente, que quizá el ciudadano de a pie precisamente no vea con la misma nitidez que puede ver un analista como tú. Y esta recuperación tiene diferencias sustanciales con la recesión, por ejemplo, del año 2008-2009, precisamente por su naturaleza. Entonces el sistema financiero se intoxicó de hipotecas. Aquí ha habido una caída en la producción por la imposibilidad de la fuerza laboral de trabajar. Entonces vemos una recuperación del empleo que en la recesión pasada fue la última variable, o probablemente, y corrígeme si estoy equivocado, la última variable macro en recuperarse, y vemos inflación que es muy inusual para los Estados Unidos. Te pregunto, ¿por qué y qué otras diferencias estamos viendo, Axel? Bueno, efectivamente, Manuel, estamos frente a una crisis muy particular. En su origen, partiendo por ahí, fue un virus, en este caso COVID, el que generó el que los gobiernos tuvieran que paralizar la actividad. Con los lockdowns, con las cuarentenas, la gente se tuvo que quedar en casa y con el consiguiente efecto. Asimismo, estuvimos en un proceso de salida mucho más rápido por el desarrollo de una vacuna en tiempo récord. Tú mencionabas las hipotecas tóxicas de la crisis anterior. Bueno, en esa ocasión no hubo una vacuna contra esa toxicidad de las hipotecas. En esta ocasión, afortunadamente, hemos tenido una vacuna que ha permitido ir levantando las restricciones y no hay que dejar fuera, por cierto, las descomunales medidas de apoyo que han aplicado los gobiernos para mitigar los efectos de la pandemia en cuanto a su impacto económico. Ahora la recuperación del empleo ha sido importante, pero hay sectores que entiendo están rezagados. ¿Cuáles son, Axel, y por qué? Bueno, yo creo que hay que entender que efectivamente no estamos todavía en una recuperación completa. Hay sectores que son más sensibles a los efectos de limitación de movimiento, por ejemplo. Piensa en transporte aéreo, piensa en cadenas hoteleras, en toda la actividad que de alguna manera requería de presencia física para entregar el servicio. Piensa también en espectáculos masivos. Sectores donde, el empleo ligado a esos sectores se ha tomado un mayor tiempo. También lo podemos observar no solamente a nivel sectorial, sino que también por el retraso en la aplicación de vacunas. Hay algunos países, por Estados Unidos, que también se están demorando muchísimo más en ver sus economías volver a los niveles de actividad que tenían previo a la pandemia. Ahora bien, el ciclo económico con el estímulo no es muy largo. La economía podría enfriarse a fines del próximo año. Por eso Biden está pensando precisamente en este plan de infraestructura, con lo cual aseguraría un crecimiento bastante más sostenido, quizás en su primer periodo, en sus primeros 4 años. ¿Por qué crees que precisamente el plan de infraestructura es clave, Axel, en estos momentos? Por lo que señalamos, porque estamos viviendo un proceso de mucha actividad que es el resultado de la reapertura, del reinicio de actividades. Y eso tiene un efecto limitado. Ciertamente nos ha ayudado en estos días. Se declaró que la recesión oficialmente, el Buró de Investigación Económica acá en Estados Unidos, que es el que determina oficialmente cuándo se inician y cuándo se terminan las recesiones, acaba de declarar esta la recesión más corta en la historia de Estados Unidos. Luego, el proceso de salida ha sido muy rápido, pero precisamente porque es un impacto de una sola vez. Solamente podemos
por decirlo así, volver a subir el interruptor de reiniciar la economía en una sola ocasión. Luego, para buscar fuentes de crecimiento más a su futuro, vamos a tener que identificar otro tipo de fuentes, ¿no? Como puede ser, y tú bien mencionabas, un programa de infraestructura que permita extender esta actividad tan fuerte que estamos viendo acá en Estados Unidos actualmente. Ahora, ¿el mercado está dando por descontado que el COVID está en una retirada definitiva, Axel? Yo creo que sería un poco, digamos, temerario decir que estamos frente a una retirada completa y esta nueva aparición de variantes, ¿no? Delta actualmente o de futuras que pueden aparecer, nos recuerdan que el proceso va a ser un proceso con altos y bajos. Pero en la medida que los niveles de vacunación ya empiezan a incrementarse, la posibilidad de ver el nivel de restricciones que vimos en la parte más álgida de la pandemia van minimizándose. Probablemente van a quedar algunos efectos, posiblemente hacia adelante que tengamos que aplicarnos una dosis para ir controlando este virus, como lo hacemos, por ejemplo, con otro tipo de enfermedades, pero todo indicaría que lo peor quizás ya quedó atrás. Axel, el estímulo, que es una política de expansión, una política keynesiana que no le gusta para nada a los republicanos, habrá que pagarlo. El crecimiento económico que genera, en parte, te pregunto, ¿lo paga? ¿Y qué pasa con el plan de infraestructura? ¿Se paga en el mediano plazo, como dice la Casa Blanca? Y esto, insisto, preocupa mucho quizás a los que están más preocupados del endeudamiento público, que, digamos, en el caso de Estados Unidos suelen ser, digamos, más los republicanos que están con esa presión adicional, ¿no? Bueno, yo diría que la preocupación por la situación de deuda de Estados Unidos no necesariamente siga un patrón muy definido en lo ideológico, en lo partidario. También encuentras a veces dentro del Partido Demócrata a lo que se llaman halcones fiscales, las personas que se preocupan más de que no se vuelva excesivo el nivel de gasto público. Dicho eso, las inversiones en infraestructura en el largo plazo, en la medida que sean bien dirigidas, pueden significar incrementos de productividad. El contar con mejores autopistas, con aeropuertos que funcionen de mejor manera, con mayor infraestructura en tecnología. Esta pandemia dejó al descubierto, hay bolsones en Estados Unidos donde el acceso a Internet, por ejemplo, no es el óptimo. Entonces, en la medida que el país pueda invertir en esos sectores, si bien puede representar un gasto de corto plazo en cuanto a significar, ¿no es cierto?, montos de gasto de gobierno bastante importantes, se logra a través de incrementos de productividad el que el crecimiento vaya pagando por esa inversión inicial. Ahora, vuelvo a enfatizar, en la medida en que estos gastos estén bien dirigidos, lo que hay que ser cuidadosos es que no se desvíen a programas que típicamente más bien van a buscar apoyo a los votantes de los congresistas o distintos oficiales electos, más que buscar esas ganancias en productividad. Exactamente. Gracias a Axel Christensen, jefe de estrategia de inversiones para América Latina de BlackRock, por estar hoy día con nosotros aquí en CNN Dinero. Hasta pronto, Axel. Hasta pronto, muchas gracias. Hacemos una pausa y al volver te contamos qué son y cómo funcionan las tutelas como las que vive la cantante Britney Spears. El hombre parece estar listo para el turismo espacial, pero los impuestos también se preparan para alcanzar nuevas alturas, quizá también fuera de este mundo. El congresista de Oregon, Ed Blumenauer, propuso que los turistas espaciales paguen un impuesto sustancial por este privilegio. Este demócrata, que representa a Portland, presentó su idea el mismo día en que Jeff Bezos y otros 3 pasajeros realizaron un paseo al borde del espacio. Blumenauer dijo a CNN que esto podría ser un negocio muy importante. Y en este sentido se cuestiona, y cito, ¿por qué una familia que viaja en avión tiene que pagar un impuesto de 9,5% y los turistas espaciales tienen un turismo libre de impuestos? Por el momento, el congresista dice que es pronto para decir a qué tasa se debe recaudar un nuevo impuesto sobre el turismo espacial,
o en qué debería gastarse el dinero recaudado, pero señala que su iniciativa pretende ser el punto de partida de una nueva conversación. El caso de la tutela legal de la cantante Britney Spears ha generado atención sobre la figura legal que le otorga a un individuo el poder de tomar decisiones por otro adulto que se considere incapaz de hacerlo por sí mismo. Xavier Servia nos explica en un nuevo Dime Xavier los pros y los contras de este tipo de acuerdos. ¿Te acuerdas de Janes, la que tiene a su madre delicada de salud? Sí, ella está preocupadísima. ¿Por qué? Porque su madre, que vive en Estados Unidos, está viendo que hay un deterioro físico y mental y tiene miedo que cometa un error con su finanza. Entonces lo que le va a pedir a la mamá, dame la tutela legal. Eso es más complicado. Pero si es su madre, se lo pide a ella. Es que eso no lo determina ella, lo determina la corte. ¿Así? Sí. Oh. Me preguntan, Xavier, ¿cuáles son los pros y los contras de un conservatorship o tutela legal? Vamos por partes. La figura de la tutela legal, curatela o conservatorship, como se le conoce en inglés, ha tomado el primer plano con el caso de la cantante Britney Spears. La cantante tiene una batalla legal de 13 años con su padre después de que éste adquiriera el permiso de una corte para colocar a su hija bajo una tutela testamentaria, lo que le permite a él hacerse cargo junto a otros del patrimonio de Spears, estimado en el 2020 en $60 millones, y también su atención médica. Bueno, pero ¿qué es específicamente una tutela legal o un conservatorship, como se le conoce en inglés? Es que depende del lugar en Estados Unidos en el que estés, porque también algunos le llaman guarda. Una tutela legal o conservatorship es un arreglo legal que otorga a una persona designada por el tribunal el poder de manejar los asuntos financieros y o personales de otro adulto que ha sido considerado incapacitado. Se puede considerar que una persona está incapacitada debido a una enfermedad mental grave, una discapacidad o adicción a las drogas, entre otras razones. No se sabe públicamente qué fundamentos legales se encontraron para ordenar originalmente la tutela de Spears. Spears ha estado bajo el acuerdo desde el 2008. Ahondemos un poco más en el proceso legal. Tienes el peticionario, sea un padre, madre o cualquier adulto, que le pide a la corte la tutoría legal de alguien que no puede valerse por sí mismo y o que no puede manejar su patrimonio para el beneficio de la persona. En el caso de menores, la persona que solicita la tutela tiene que ser alguien que no sea el padre o madre del menor. Si la corte determina que si tiene lugar la petición, entonces el peticionario se convierte en tutor y el menor o adulto se convierte en tutelado. El tutor tendrá la responsabilidad del cuidado personal y o del patrimonio, que son los ingresos activos y pasivos del tutelado. Esta orden puede ser temporal o durante la vida del tutelado. El tutor puede renunciar, la corte puede determinar cambio de tutor o finalizar la tutoría. Observa que esta figura legal puede ser utilizada para casos de menores, como por ejemplo, donde ambos padres mueren o no están en condiciones de cuidar al menor. También puede aplicarse a adultos con limitaciones para poder hacer ciertas cosas que necesitan algún tipo de asistencia o para aquellos que están incapacitados o incompetentes. Ok, entonces, ¿cuáles son los pros y los contras para la persona tutelada? Algunas ventajas. Es un sistema para cuidar de aquellos que no lo pueden hacer por sí mismo. Como se hace a través de una corte, puede proteger a las personas particularmente vulnerables de la explotación y el abuso. Pueden conservar y hacer crecer el patrimonio de un individuo que de otra forma podría haberse dilapidado. Algunas desventajas: no garantiza que no habrá negligencia. Un estudio del 2010 identificó cientos de alegaciones de abuso, negligencia o explotación de tutores durante un periodo de 20 años. Puede tener un costo emocional. Piensa en lo que le puede significar que te digan que no se te puede confiar el derecho a tomar tus propias decisiones. Puede ser costoso mantener un control y seguimiento de lo que está haciendo el tutor. Mi gente, como es un tema complejo y su aplicación varía por estado, lo mejor es sentarse con un abogado especializado en el área. ¿Por qué? Porque a veces esta figura de conservatorship o tutela puede ser buena en algunos casos y en otros no. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una semana laboral de 4 días? ¿En qué industrias podría implementarse?
¿En qué medida afectaría a la productividad el acortar la semana laboral y el trabajo a distancia? ¿Vamos hacia un nuevo paradigma laboral? Lo conversamos. La empresa francesa de energía Électricité de France manifestó su preocupación por una planta nuclear de China. Se trata de la central nuclear Taishan, situada en la provincia sureña de Guangdong. La multinacional francesa es copropietaria de este reactor y por medio de un vocero advirtió que los problemas que tiene la central nuclear son lo suficientemente graves como para justificar su cierre. Sin embargo, la decisión depende en última instancia de su operador, el Grupo General de Energía Nuclear de China. Recordemos que en junio CNN informó que la francesa Framatome, filial de Électricité de France, que apoya las operaciones en Taishan, había advertido de una amenaza radiológica inminente en la planta. En respuesta, las autoridades chinas negaron cualquier peligro. El fabricante de zapatos Crocs presentó demandas en contra de unas 20 empresas, incluida Walmart. En ellas las acusa de copiar su icónico calzado. En total, son 4 demandas presentadas la semana pasada en varios tribunales de distrito de los Estados Unidos. Crocs alega que están violando sus marcas registradas y otras propiedades intelectuales. Una de las demandas es contra Walmart y Crocs asegura que vende imitaciones baratas de sus suecos de $50 con distintos nombres como Time and True y George. A Hobby Lobby lo señala por unos zapatos de mujer que serían imitación de los suyos y a Loeffler Randall también por una supuesta imitación de sus Crocs. Por el momento, Walmart, Hobby Lobby y Loeffler Randall no han respondido a solicitudes de comentarios por parte de CNN. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una semana laboral de 4 días? ¿En qué industrias podría implementarse? ¿Y en qué medida afectaría la productividad el acortar la semana laboral y el trabajo a distancia? ¿Vamos hacia un nuevo paradigma laboral? Lo conversamos. Le doy la más cordial bienvenida para analizar este tema a Juan Ignacio Sánchez, profesor de Gestión y Negocios Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida desde Miami. ¿Qué tal, profesor? Gusto de saludarle. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Elephant Ventures, una empresa de datos y software, lo hizo y con buenos resultados. Los trabajadores se aclimataron a 4 días de 10 horas después de más o menos 3 o 4 semanas en las cuales tuvieron que ajustar precisamente su vida personal. Fue un experimento que se midió durante y después de 2 meses. Se demostró que la productividad no cae. Ahora, ¿cuán plausible es que este experimento exitoso para esa empresa, según ha anunciado, se pueda replicar precisamente en otras industrias? Sí, es como todas las preguntas, la respuesta siempre depende de las condiciones, ¿no? Hay industrias que son por naturaleza estacionales, por ejemplo, la industria de la venta de muebles. La gente no compra muebles normalmente el martes por la mañana, ¿no? Lo compra el jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces hay industrias que por su naturaleza se prestan a una jornada reducida de 4 días. Y hay otras industrias que no son así, ¿no? Exactamente. Ahora, la empresa trabajó 100% remoto en ese periodo y el experimento incluyó acortar reuniones y no agendarlas en las primeras 2 horas de la mañana. La empresa también fue muy cuidadosa de no interferir en la vida privada de sus empleados a la hora de la adaptación, ni dar ningún consejo al respecto, porque claro, no querían una intromisión en la vida privada de sus empleados y que esto causase también algún malestar. El trabajo es el trabajo y la casa es la casa. Se trabajó de 7 a.m. a 6 de la tarde con un descanso de 1 hora de almuerzo. Y si no se cumple con las 40 horas, esa empresa podía, digamos, habilitar a sus trabajadores a reponer esos horarios en los otros 3 días. No se trata de acortar las horas, sino también de ajustar la productividad, profesor, ¿no?, en este experimento. Sí, lo que sucede también es que estamos viviendo una situación después del confinamiento de COVID, cuando mucha gente ha estado trabajando desde la casa o ha tenido periodo de desempleo. Hay mucha gente que se está cuestionando el horario tradicional de 9 a 5, de 8 a 5, porque la mayoría de las compañías, de las empresas, no tienen por qué trabajar de 9 a 5, pueden desarrollar sus tareas en otros horarios. Hay también una mejora cuando facilitamos una jornada reducida de 4 días,
pues hay normalmente una mejora en la retención, hay una mejora también en el ausentismo. Los empleados encuentran la forma de mantener un mejor equilibrio entre la familia y el trabajo, porque tienen a lo mejor un día disponible durante la semana para arreglar sus problemas, para ocuparse de asuntos que normalmente no los pueden ocupar. También hay una cuestión que tiene que ver con un poco la cuestión psicológica, ¿no? El hecho de que no todas las compañías tienen esta cultura que le da a la gente autonomía para que tome sus decisiones, para que decida más o menos cuál puede ser su horario. Hay muchas compañías que sufren de una cultura de lo que decimos el face to face, el cara a cara, y los gerentes en esas compañías quieren tener a la gente allí a su lado para monitorearlos, para vigilarlos. La compañía que pretende hacer un cambio hacia una jornada reducida tiene que también cambiar la cultura y tratar de evitar esta cultura del cara a cara, del micromanaging, de vigilar a los empleados muy de cerca, y hay que empoderarlos y darles autonomía. Claro, pero vemos que vamos cada vez más hacia eso, entre, digamos, lo que ha pasado con la pandemia, entre también la destrucción de trabajos que lo obligan, digamos, a un consumidor a realizar labores que normalmente realizaba un operario que ha terminado siendo prescindible. Parece que vamos hacia un cambio de paradigma de trabajo a partir del trabajo remoto y también de la adaptación o la flexibilidad laboral. ¿Esto efectivamente es así para todos o casi todos? Sí, porque en la mayoría de las ocasiones, ya se nota que las actividades rutinarias se están automatizando con la llegada de la inteligencia artificial. Cada vez hay menos necesidad de ocupar a empleados en actividades rutinarias. Entonces, las actividades que no son rutinarias son mucho más fáciles de desplazarse a horarios que no sean tradicionales, se pueden hacer desde la casa. Nos estamos moviendo, como dicen en inglés, hacia el gig economy, ¿no? Una economía de asignaciones, de proyectos, en los que trabajamos en un proyecto por un tiempo y nos movemos a otro proyecto que puede ser muy diferente al proyecto anterior, con un horario diferente, con unas características muy distintas, porque básicamente estamos respondiendo a la competitividad, a un mercado global que no nos permite crear puestos de trabajo estacionarios que no cambian durante 20, 30, 40 años como pasaba hace tiempo. Ahora mismo el cambio en la tecnología es constante y por tanto el cambio en la organización del trabajo tiene que ser constante también. Claro, ¿y en qué medida entonces esta economía de proyectos que usted describe podría eventualmente precarizar el empleo? Claro, lo que sucede, como usted decía, siempre hay ventajas e inconvenientes. Obviamente, este tipo de economía de proyectos es una economía mucho menos predecible, en la cual quizá va a haber tiempos en los que la persona no tiene demasiados ingresos o quizá ningún ingreso, y hay tiempos en los que la persona quizá va a tener un ingreso adicional muy alto. ¿Cómo trabajamos con esa incertidumbre? La mayoría de los sistemas que tenemos no están diseñados para esto, están diseñados para no tener esta incertidumbre. La gente trabaja 9 a 5, 12 meses al año, 5 días a la semana. Esto es el modelo actual. Hay una serie de prestaciones sociales, una serie del tema de los seguros de salud. Todo esto va a tener que adaptarse a una economía en la que los empleados no son tales, sino que son más como emprendedores, como personas autosuficientes, como, digamos, contratistas independientes, claro, que ofrecen sus servicios, que en este caso es su trabajo, por un precio, ¿no? Claro, vamos a ver si esto precariza el empleo o no. La pandemia precisamente obligó al mayor experimento social de trabajo remoto de la historia y veremos los cambios de paradigma y se los vamos a contar, por supuesto, aquí en este programa. Gracias a Juan Sánchez, profesor de negocios internacionales de la Universidad FIU, acá en Miami. Hasta pronto, profesor. Muchas gracias. Y de esta forma llegamos al final de CNN Dinero. Nos vemos en una nueva edición y ya lo saben, CNN Dinero
donde la prosperidad está a tu alcance. Nos vemos.